Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Génesis. Vamos a tener en esta preciosa mañana el estudio en este libro, en el capítulo número 25. Ya algo habíamos hablado acerca de este capítulo. Vamos a concentrarnos en los versos número 7 en adelante, pero vamos a leer desde el verso 1. Amén. Génesis 25, verso 1. Vamos a leer hasta el versículo número 8. Recuerde que si tiene preguntas, sí, las puede realizar sin ningún problema. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Génesis capítulo 25, verso 1 al 8. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos como subtítulo ahí los descendientes de Abraham y Cetura, que fue la segunda esposa de Abraham. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz Sinrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Azurín, Letusín y Leumín. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Verso 5. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Versículo número 7. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido ¿a dónde? A su pueblo. Amén. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar, vamos a poner esta enseñanza en las manos de nuestro Dios. Amado Padre Celestial, nuevamente, Señor, tu pueblo ha venido, Señor amado, a tu casa para aprender de ti, tu palabra. Te pedimos en esta preciosa mañana que sea el Espíritu Santo aquel que ministre nuestras vidas. Espíritu de Dios, sé propicio, mi Señor, Padre, para con cada uno de nosotros. Que sea, mi Dios amado, Señor, tu gracia, tu misericordia, Señor, derramándose abundantemente sobre cada uno de tus hijos. Permite que también nuestros hermanos más pequeños puedan aprender, oh Dios, de tu palabra. Adiestra, mi Señor amado, a cada uno de los maestros de la escuela bíblica, para que ellos puedan, mi Dios, Señor, en ti, puedan, Padre, tener ese don, puedan tener, mi Dios, Padre amado, esa aceptación en medio de cada uno de sus discípulos, los niños, los más pequeños. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Así también en esta preciosa mañana, con cada uno de los adultos que se ha dado cita en esta tu iglesia. Háblales, mi Dios, conforme a sus necesidades espirituales, para que podamos, mi Dios, Señor, en ti, Padre Celestial, poder forjar, oh Dios, una nueva generación, no solamente en nuestras vidas, sino también, oh Dios, en medio de nuestros hijos, Padre Celestial. Te lo pido, mi Dios, creyendo que tú lo haces. Te doy gracias, mi Señor. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Dios. Y gracias te doy, Señor Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, vamos a entrar en el estudio de Génesis capítulo número 25, verso número 7. Recuerde que del verso 1 al verso 6 ya ha sido motivo de estudio. En esta mañana vamos a analizar acerca de la muerte de Abraham. Bien, vayamos al capítulo 25, verso número 7. Ahí tenemos una referencia de los años que vivió Abraham. Verso número 7.
Y estos fueron los días que vivió, dice ahí, Abraham. Ahora, entendamos algo. La escritura menciona que la vida de Abraham fueron ¿cuánto? 75 años. Pero bajo la perspectiva divina, los años según Dios los ve tan solamente en el hombre como que si hubiesen sido unos cuantos días. No en vano la escritura en ese sentido sí nos enseña que para Dios 1000 años es como un día y viceversa. Un día puede ser en Dios también, sí, muchos años. Es necesario entender que la vida del hombre en sí como tal, sí, es muy corta en función de lo que Dios nos ha prometido, que es la vida eterna. Entendamos por la escritura que para su pueblo, sí, Dios ha destinado toda una vida junto a él. Pero que mientras estemos sujetos a este cuerpo, a esta carne y obviamente a este mundo, nuestros años de vida son solamente algo muy ligero, algo muy liviano. Y Dios simplemente los aduce como que si fuesen unos cuantos días. Vayamos por favor a la escritura y veamos qué tiene que decirnos el Señor también al respecto. Abramos nuestras Biblias, mis amados hermanos. En el libro de los Proverbios, en el capítulo número 3, Proverbios, capítulo número 3, veamos ciertas referencias. Capítulo 3, Proverbios, capítulo 3, veamos por favor el versículo número 16. Y este texto tiene mucho que ver con la vida de Abraham. Mucho más si Dios había destinado algo en tiempo de vida para el hombre. ¿Ya lo encontró? Perfecto. Ahora, vamos a leer al unísono. Proverbios 3, verso 16. ¿Qué dice ahí? Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Obviamente que aquí como que uno viera a Dios en una mano favoreciendo al hombre con bendición, sí, provisión, y con otra mano bendiciendo al hombre también con años de vida. Ahora, ¿por qué en Abraham la Biblia menciona que sí, que tuvo una buena vejez y largura de días? Recuerde lo que dice Génesis 25, versículo número 8, en la parte final, donde dice: y Abraham, dice aquí, murió en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Vamos a hablar solamente del tiempo de vida, ya vamos a analizar el resto. Sí, ¿por qué dice que murió lleno de años? Porque ya en ese entonces Dios había destinado para el hombre tan solamente que éste pueda llegar a vivir. ¿Cuántos años? Los que han venido estudiando el Génesis desde el inicio. ¿Cuántos? ¿Cuántos años? 90. 120 años. Vayamos por favor al libro del Génesis y veamos esa cláusula de Dios en cuanto a tiempo de vida. Libro del Génesis, en el capítulo número 6. Génesis capítulo número 6. ¿Lo tiene? Verso número 1 hasta el verso número 3. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, es decir, los hijos que buscaban a Dios y las hijas obviamente de los que no buscaban a Dios, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Verso 3. Y dijo Jehová, ¿qué es lo que sentenció? No contenderá, es decir, no se pondrá a pelear mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Por qué dice para siempre? Porque cuando el hombre fue inicialmente creado, Dios lo hizo para que viviera eternamente.
Pero el pecado introdujo en la vida del hombre una limitación en sus años de vida. Si usted lee en el capítulo número 5 en su casa, que también ya lo hemos leído, el hombre ahí se le menciona en años de vida, no de 120, sino de 600, 700, 800 y hasta 900 años, sí, en un caso sí, de un hombre llamado Matusalén. Ahora, Dios dice en el verso número 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, es decir, él tiene tendencia ¿sí? a la carne o a pecar con la carne. Y luego de haber determinado el problema, Dios determina una sentencia también. Mas serán, y ahí no dice sus años, mas serán, que dice, sus días. ¿Cuánto tiempo? Ya humano diría yo, 120 años. 120 años. Recuerde, mi amado hermano, que Dios había limitado ya la vida del hombre a 120 años. Si vamos a Génesis capítulo número 25, versículo número 7, la Biblia menciona que Abraham, ¿cuántos años vivió? Abraham vivió 175 años, es decir que sobrepasó. ¿Con cuántos años la bendición de Dios? ¿Cuántos? 55 años de más. Esos 55 años de más fueron ya de gracia. Ahí Dios extendió su misericordia y le permitió a este patriarca, a este hombre, sí, vivir muchos años fuera de lo común, de lo que Dios había establecido. Ahora, dirán muchos, bueno, Dios, ¿qué? ¿No cumplió su palabra? No, la cumplió. El problema, sí, que de pronto el hombre piensa es que Dios no respetó su propia limitación. Amado hermano, cuando a bendición se refiere, Dios puede retractarse de un juicio o retractarse de pronto de alguna sentencia en cuanto a misericordia se refiere. Pero en cuanto a implantar su palabra para llevarla a cabo, cuando hemos violentado su mandamiento, Dios se hace implacable y cumple su decreto al pie de la letra. Si Dios en su misericordia quiere pasar por alto, pero recuerde, en su misericordia quiere pasar por alto un decreto, lo hace pero para beneficio de su pueblo. Pero cuando nosotros violentamos el mandamiento y pisoteamos en sí su palabra, entonces Dios obra de manera tajante con su palabra y la pone como sentencia sobre el hombre. Sí, esa misericordia de Dios la hemos visto nosotros en la Escritura en un sinnúmero de casos. Recuerde, por ejemplo, en el caso del rey Ezequías. Dios le había mandado a decir por medio de un profeta que arregle su casa porque habría de morir. El hombre se arrepiente, el hombre busca el rostro de Dios y Dios le extiende ¿cuántos años? 15 años más de vida. Mire, ahora en su misericordia Dios obra, ¿sí? Y da de alguna manera cierta provisión adicional, que en estos casos son largura de días. Ahora bien, dicho esto, volvamos por favor a Génesis capítulo 25. Verso número 7. Estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Recuerde, 55 años más de gracia. Y dice la Biblia, y exhaló, sí, exhaló el espíritu. Recuerde que en la respiración se llevan a cabo dos procesos. A ver, ¿cuál es el primero? Inhalar, y el segundo, exhalar. Es decir, introducir y luego expulsar. Se introduce el oxígeno y se exhala anhídrido carbónico. Amén. ¿Cuántos están bien ahí con la... Sí, dirían por ahí, ¿cuántos están ahí con el tenis? ¿Ah? ¿Cuántos están ahí en sí mismo con el funcionamiento del cuerpo? Ahora, recuerde, esta acción se produce continuamente. Ya lo hacemos nosotros de manera, sí, espontánea. Ahora, la Biblia dice en el capítulo 25, verso número 8, que para el caso de Abraham, como lo suele también ser en todos los hombres, dice ahí, y exhaló, es decir, que salió o expulsó. ¿Salió qué cosa de Abraham?
salió el espíritu. Ahora, si salió el espíritu, obviamente se sobreentendía que también antes de que salga ya estaba en su... Para que algo pueda salir tiene que estar adentro. Obviamente, si algo no está adentro, entonces ¿cómo poder exhalarlo? ¿Cómo poder botarlo? Ahora, recuerde, cuando Dios introdujo el espíritu en el hombre. ¿Cuándo? Vamos por favor al libro del Génesis. Y ahí vamos a ver la primera ocasión en que el hombre recibe de parte de Dios su espíritu, el espíritu de vida. Vayamos por favor al libro del Génesis, que es un libro rico en enseñanza y en conocimiento de nuestro Dios para nosotros. En el libro del Génesis, en el capítulo número 1, vamos a ver dos instancias. Verso número 26. Entonces, 1 verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Amén. Dios no es que se parece a nosotros, pero algo de Él tenemos, porque nos hizo a su imagen y a su semejanza. Amén. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree o esté por encima de los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios, dice ahí, al hombre a su imagen, ¿sí? A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo. Y bendijo, Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven, dice, sobre la tierra. Más adelante también veamos en el capítulo número 2, verso número 7, ¿qué nos menciona? Ahora, lo que leímos en el verso 25 del capítulo 1 fue una forma general de la creación. Pero ahora vamos a entrar en los detalles de la creación del hombre. Amén. Verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre. Primer punto. ¿De dónde? ¿Cuál fue la materia prima que utilizó? El polvo, la tierra. ¿Sí? El polvo de la tierra. Y sopló. ¿En dónde? En su nariz, sopló en su nariz aliento de vida. ¿Cómo el hombre llega a tener vida? ¿Por medio de qué? Del soplo de nuestro Dios. Eso, en buena palabra, sí significa espíritu. El hombre vive porque el espíritu que Dios nos ha dado genera en este cuerpo material, sí, vida. Sí, hace que nuestras células cobren vida. Recuerde, y esto ya lo analizamos en su debido momento. Cuando Dios creó el mundo, sí, y hizo que su Espíritu Santo estuviese sobre la faz de las aguas, ¿qué es lo que estaba haciendo el Espíritu Santo? Nadando, paseando, recreándose. ¿Qué estaba haciendo? Cuando el Espíritu de Dios iba por la faz de las aguas, le iba dando a las aguas vida. ¿Por qué? Porque Dios habría de utilizar más adelante las aguas. ¿Para qué? Para que de ellas puedan nacer seres vivientes. Recuerde que de las aguas Dios utiliza la materia prima para generar ¿qué cosa? Para generar después las aves de los cielos. Crear seres vivientes, peces de todo tipo de especie. Ahora, ese mismo proceso que Dios hizo con el agua por medio del Espíritu Santo, el cual se movía sobre la faz, Dios ahora lo hace pero de manera particular o por así decirlo de manera personal con el hombre. Dios toma, sí, el polvo de la tierra, forma, sí, al ser humano a su imagen y su semejanza, pero el hombre creado en sí mismo, yo diría, como un cuerpo, como un maniquí, no tenía
vida. Era simplemente un pedazo de polvo con forma. Es diría yo, es el soplo de Dios lo que permite que el hombre pueda reaccionar. Pueda de alguna manera, sí, diría yo, reconocer todo su entorno. Versículo número 7 dice: y sopló en su nariz aliento de vida. Y es luego del soplo de Dios que sucede algo. ¿Qué dice el verso número 7 en la parte final? Y fue el hombre un ser viviente. Ahora, yo sé que diría yo, esta determinación bíblica discrepa en gran manera con la evolución. Obviamente que sí, porque la evolución lo ve desde otro punto de vista. Amén. Sí, tiene otro tipo de concepto. Pero recuerde que nosotros como pueblo de Dios aceptamos, sí, por la fe, lo que las Sagradas Escrituras han determinado, sí, de acuerdo obviamente a nuestra creencia en ese Dios, ha determinado en lo que a creación del hombre y de todo lo que vemos, sí, se refiere. Ahora bien, si el Espíritu fue introducido, ¿por qué Dios no se encargó de soplar en cada ser viviente, sí, de su Espíritu? Algo pasó en el proceso. Dios lo hizo de manera inicial con el primer hombre. Pero luego el proceso de aliento de vida pasó de hombre a hombre o de ser humano a ser humano, pero ya no a través de un proceso de ¿qué? De un soplo. Sino que Dios en su infinito poder le dio al hombre, diría así, ¿no? Le dio al hombre la facultad de, al momento de tener con su mujer una relación sexual, en la unión del esperma con el óvulo, sí, le dio, sí, el poder maravilloso, sí, de poder procrear la vida. Pero aún Dios tiene el control de esto. Porque cuántas veces hay, diría yo, embarazos, por así decirlo, ¿no? O relaciones sexuales fallidas a la hora de procrear descendencia. Dios igual con su bendición avala la unión de ese esperma y de ese óvulo para que se pueda procrear la vida. Ahora bien, dicho esto, cuando recuerde, esto ya fue motivo de estudio porque son textos del Génesis que ya hemos analizado. Simplemente quería volver para determinar el origen de dónde o cómo se introdujo el Espíritu, porque en Génesis capítulo 25, verso número 8, se menciona que ahora el Espíritu ya no está dentro del cuerpo de Abraham. Ahora dice la Biblia que Abraham exhaló el Espíritu. Verso número 8, volvamos por favor. Y exhaló el Espíritu y murió, dice la Biblia, Abraham, sí, murió Abraham en buena vejez. Ahora recuerde lo que leímos en el libro de los Proverbios. Dios en una mano tiene largura de días y en otra mano tiene, ¿qué cosa que tenía? Tenía riqueza, sí, y honra. Ahora, todo lo que está asociado con riqueza es prosperidad, obviamente que sí. Pero lo que es asociado con honra es asociado con respeto, con salud y con todo lo que conlleva la bendición de Dios. Ahora, vayamos por favor a la Escritura y veamos una referencia con respecto, a lo que es tener una buena vejez. ¿Cuántos quieren llegar a viejo? A ver los jóvenes. Si no, para que el Señor aquí mismo ya les vaya marcando el tiempo de vida. ¿Ah? Los jóvenes a veces dicen, no, yo no voy a envejecer. Piensan que van a tener la juventud de por vida y no es así. La vejez llega porque llega. Si así Dios obviamente si Dios se lo permite. Vayamos por favor a la Escritura, ¿sí? Y veamos qué tiene que decirnos nuestro Señor. Muchos están jóvenes, otros ya no. Ya les está cayendo los años encima. Amén. Qué bueno que lo reconozca. Ahora, vayamos a ciertos puntos de la Escritura. Vayamos al libro de los Salmos. Capítulo número 92. Veamos qué nos dice el Señor.
Veamos primero desde el punto de vista del favor de Dios. Salmos capítulo 92. ¿Lo tiene? Voy a leer desde el verso 12 al 15. Ahí inclusive ese tema, ese pasaje ha sido un pasaje hasta de cántico. ¿Lo tiene ya? Génesis 92, verso número 12 al 15. Ahora recuerde, el justo dice ahí, no cualquiera. ¿Qué dice? El justo. Recuerde que cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, salió chullito, diría cualquiera, solito, con su mujer y su sobrino. Pero pasados los años llegó a tener una gran riqueza. No solamente en cuanto a bienes materiales, sino también en cuanto a descendencia. Fueron muchos. Ahora, la Biblia dice en el verso número 12 que el justo florecerá, producirá, por así decirlo, como una palmera. Mire que la palmera es una de las pocas plantas y árboles en sí mismo que siempre por lo general tiene fruto pese a cualquier adversidad del clima. Usted en un desierto puede ver palmeras y con sus cocos, con sus frutos. Y mire que es un terreno, yo diría muy adverso con respecto para con otro tipo de lugares. Versículo número 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Verso 13. Ahora, ¿por qué Dios le ha bendecido de esa manera? Plantados, dice la Escritura, donde ellos han estado de alguna manera siempre recurriendo. ¿A dónde? En la casa, dice ahí, de Jehová. Mire, una de las primeras, diría yo, llaves de éxito para tener una buena vejez es buscar siempre el rostro de Dios. Amén. Cuando usted siempre frecuenta las cosas de Dios, Dios también a su vez le da en su búsqueda la reciprocidad de darle largura de días. Hay otras condicionantes muy importantes que también las vamos a ver de manera muy rápida. Verso número 13. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Dice ahí, ¿a dónde van a florecer? ¿En dónde? En los atrios de nuestro Dios. Ahí van a florecer. Amén. Si tu vida allá afuera está reseca, aquí Dios le tira su agua. Amén. Si tú quieres rejuvenecer en las cantinas, quieres rejuvenecer de pronto, en las discotecas, quieres rejuvenecer en el barrio, en la esquina de tu casa, ahí te vas a marchitar. Es en los atrios de Dios donde Dios te dará buena vejez. Tienes que entender eso. Dios te va a rejuvenecer en sus atrios, no fuera de sus atrios. Muchos quieren hacer vida cristiana en la casa. En la casa está bien. Que usted busque de Dios, pero realmente hay bendición y prosperidad cuando vienes a los atrios de la casa de tu Dios. Verso número 14. Aún para aquellos que dicen, yo estoy viejo, hermano, a mí ya me toca solamente esperar que me venga algo y ya terminar mis días. No. La Biblia dice ahí, ponle asunto, aún en la vejez. ¿Cuántos están viejos? Bueno, ¿cuántos caminan para viejo? Bueno, yo creo que ya levantan algunos la mano. Sí. Yo sé que es duro aceptarlo, pero es una bendición llegar a... La Biblia dice que debemos de honrar las canas. Amén. Y la sabiduría en un hijo de Dios que ha llegado a una edad avanzada es un privilegio, es una honra. De hecho, ellos eran los candidatos primordiales a la hora de establecer un liderazgo en una iglesia, los ancianos. Versículo número, dice ahí 14. Aún en la vejez, ¿qué va a pasar? Fructificarán, darán fruto. No te veas, mi amado hermano, tú que has pasado ya la barrera de los 50, no te veas como que ya no sirves para nada. Tu familia de pronto puede decir, eres inservible, ya no generas, ya no produces. Pero cuando te acercas a los atrios de tu Dios, tus años son algo secundario. Amén. Porque Dios es el que renueva tu espíritu, tus fuerzas, tus ánimos. Amado hermano, parece mentira, pero hay ancianos que se comportan y trabajan mejor que un adolescente. Amén. Hay adolescentes que parecen ancianos.
pero ancianos enfermos, ancianos debilitados, ancianos inservibles. Sí, pero amado hermano, si cuando ellos buscan de Dios, aún en su vejez, pueden actuar como que si fuesen un muchacho, un adolescente. Decía Caleb, luego de haber divagado con el pueblo 40 años y Dios lo introdujo en la tierra prometida, llegó de 80 años. Y cuando a él se le propone, sí, darle la tierra o su propiedad de heredad, él escogió la parte más dura, sí, que había en Canaán, que era el monte. Pero no cualquier monte, era un monte en particular, un monte donde habitaban gigantes y donde la lucha obviamente era más fiera. Pero Caleb le dijo a Josué, dame ese monte, porque si bien es cierto tengo 80 años, me siento como de 40. Y Dios le dio el monte y mató a los gigantes. Usted sabe que militarmente hablando, aquel ejército que está en la parte alta tiene mayores probabilidades de vencer de aquellos que se encuentran en la parte baja. Pero amado hermano, cuando uno tiene a Dios en su vida, en su corazón, en su diario vivir, así se vea, si difícil tomar lo imposible, Dios nos lo entregará, porque si Dios es con nosotros, ¿quién, dice la Biblia, contra nosotros? Aleluya, gloria a Dios. Bien podríamos decir entonces en el verso 14 que en la vejez, cuando Dios está ahí, fructificamos. ¿Qué más dice la Biblia acerca de la vejez? Estarán, ¿qué cosa? Vigorosos, como el pollo. Pollo vigoroso, ¿no? Pollo flaco que venden. Estarán vigorosos. Y dice ahí la palabra, aún más adicionalmente, y verdes, es decir, que no estarán marchitos. Todavía una sonrisa se podría ver en su rostro. Cuando se les dice, hermano, ¿puede ayudar? No, hermano, que déjeme solo, que yo solo cargo. ¿Verdad? La vejez, mi amado hermano, cuando se la tiene con Dios, cuando uno va envejeciendo junto a Dios, aun cuando Dios no envejece. Sí, pero cuando uno va envejeciendo en Dios, recuerde, estaremos siempre resplandecientes y estaremos verdosos. Estaremos de algún, no verde por asuntos del hígado, ¿no? Sino estaremos, sí, diría yo, bien, sí, bien puestos delante de Dios. Sí, no por la bilis, sino más bien por la bendición de su Espíritu. La Biblia declara que estaremos vigorosos, es decir, fuertes, sí, y verdes. Verso número 15. Pero ¿para qué el Señor nos tiene así en la vejez? Tiene un propósito. Tiene un propósito. ¿Para qué? Y ahí lo dice, ¿para qué? Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Es decir, me tendrá así hasta mis últimos días con vigor y fuerza para siempre, sí, que mi boca proclame sus bendiciones. Para testificar de su poder. Amado hermano, que la vejez no sea una excusa para callar las obras que Dios ha hecho en tu vida. Que la vejez no sea un impedimento. Muchos medios se ven viejos, se ven con arrugas y dicen, hermano, yo ya no sirvo para la obra, yo ya no sirvo para la casa de Dios, yo ya no sirvo para predicar, yo ya no sirvo para pregonar el evangelio. Déjame decirte que estás equivocado. La Biblia, o por lo menos la Biblia dice otra cosa. No pongas como excusa tu edad. No pongas como excusa tus años para no servir a tu Dios. Porque si Dios te ha permitido sobrepasar la barrera de la edad promedio de un hombre, es porque quiere seguir usándote. Tú no has llegado a viejo simplemente para ver nietos. Has llegado a viejo para servir a tu Dios. Y se te ha dado el privilegio de sobrepasar el límite de la edad promedio. Es porque Dios quiere usarte y usarte en gran manera. Amén. Déjala nomás que es mi asistente. Verso número 15. Dice la Biblia que si Él te permite llegar a esa edad, es para anunciar que Jehová es, ¿qué cosa? Tu fortaleza. Amén. Tu fortaleza, ¿sí? La cual dice la Biblia es recto y que en Él no hay injusticia. Él es justo. Amén. Yo sé que para llegar a buena vejez, los jóvenes tienen que cumplir adicionalmente, más allá de buscar los atrios de Dios, tienen que cumplir un requisito esencial. ¿Cuántos jóvenes quieren llegar a viejos? ¿O quieren morir joven también?
¿Ah? ¿Quiere morir a los cuántos años quiere morir? ¿A los 20? ¿25? ¿Verdad? La tan temida muerte. Pero la Biblia tiene una fórmula que no falla para obtener largura de días. Y esa está ¿en dónde? Usted lo sabe. ¿Ah? ¿En cuál? En Apocalipsis, no, allá no. En el Éxodo, acompáñeme por favor. Capítulo número 20. Y si no, en Deuteronomio, es igual, como usted lo quiera leer, o donde usted lo quiera leer. Éxodo capítulo 20, versículo número 12. Este es el quinto mandamiento. Todo joven que honre este mandamiento, Dios le ha prometido tener largura de días. ¿Para qué quiero vivir? Es así. Hay jovencitos que ya se quieren morir. Es que la vida agarra sentido cuando Cristo la gobierna. La verdad es esa. Cuando Cristo está en la vida de una persona, place vivir, dan ganas de vivir. Pero cuando el Señor no es el dueño de tu vida, entonces place morir. Verso número 12. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Nuevamente Dios lo compara como simplemente tus días. Para que tus días se alarguen. Amén. Se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Quieres gozar de días o de años de vida? Honra, obedece, sí, ama, respeta, sí, sujétate, sométete obedientemente a tu papá y obedientemente a tu mamá. Amén, jóvenes. ¿Cuántos quieren vivir? Amén. A someterse entonces. Amén. Para que Dios le dé largura de días. Volviendo al libro del Génesis, entonces podríamos nosotros, ¿verdad?, entender el origen de por qué Abraham llegó a vivir más de la cuenta. Amén. Génesis capítulo 25, verso número 8, dice la Biblia, no solamente que murió Abraham, sino que murió en buena vejez. Es decir, que murió, ¿verdad?, floreciente. Murió, sí, de una manera saludable. Murió en buena vejez, anciano y lleno de años. Eso significa lleno de vida. Lleno de vida. Anciano y lleno de vida. Versículo número 8. Y dice la Biblia que luego de que muere, fue unido ¿a dónde? Fue unido a su pueblo. Ahora, ¿cómo es esto? Si ya murió, obviamente aquel que muere, ¿a dónde desciende? A la sepultura. Pero de acuerdo a la Biblia, mi amado hermano, sí, la Biblia dice que luego de su muerte fue unido a su pueblo. ¿Murió o no murió? ¿Da? O podría ser que la muerte tiene simplemente, sí, o se podría considerar que la muerte es una transición. La muerte simplemente es una puerta que se abre para que pueda, sí, abrirse otra y despertar a otra realidad. Una cosa es lo que se vive aquí y otra cosa es lo que se puede llegar a vivir después de la muerte. Y en ese sentido la Escritura sí tiene pautas que nos dan a nosotros referencias de qué hay más allá, sí, de esta vida terrenal. La Biblia menciona en el versículo número 8 en la parte final que luego de que Abraham murió fue unido a su pueblo. Abraham, mi amado hermano, recuerde, fue llevado a la sepultura. Aquí vemos simplemente una relación, sí, adicional. Abraham aquí llevaba a sepultar en su debido momento en una cueva que él había comprado. ¿En qué región? En Macpela. Recuerde que la había comprado por su justo precio. Fue en ese mismo lugar donde la mujer de Abraham, Sara, sí, fue enterrada, donde posteriormente habría de ser él, sí, quien fuese introducido en el mismo lugar donde su esposa había muerto. Ahora,
ser unido a su pueblo de pronto será habitar en la misma sepultura o ser enterrado en la misma sepultura donde su mujer estaba. Obviamente que no. Eso es mucho más que simplemente, diría yo, hacer descansar los huesos de una persona donde murió su esposa o su esposo. La Biblia tiene algo mucho más, diría yo, profundo que decirnos con respecto a esto. Quisiera, por favor, que me acompañara a la Escritura para ver ciertas pautas generales. Ahora, en el Antiguo Testamento se habla acerca de los sepulcros. Sí, los sepulcros siempre son vistos de una manera muy apática por parte del hombre. Sí, la indiferencia, de hecho, todo el mundo cuando pasa por un cementerio, si está del lado derecho, mira la cara para el lado izquierdo. No lo quiere ni ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le teme a la muerte. Y mucha gente le teme a la muerte porque obviamente no sabe qué puede depararle. Sí, ese estado, como dicen los adventistas o los testigos de Jehová, ese estado de inconsciencia. Sí, obviamente la Biblia ha destinado para el hombre que muera una sola vez y luego de esto viene el juicio. Ahora, si alguien nos narra qué hay después de la muerte, ese es nuestro Señor Jesucristo. Jesús sí dio a entender de una manera muy práctica qué hay después de la muerte. Y de qué manera, en el caso de Abraham, porque estamos hablando de este personaje, sí, realmente qué sucedió con Abraham después de la muerte. Jesús sí nos da un paréntesis con respecto a la muerte de este patriarca. Para ello tendríamos que ir al Nuevo Testamento. Acompáñeme, por favor. Ojalá que el tiempo nos pueda ser favorable. Ya son las 12, pero vamos a hacer el intento. ¿O lo dejamos para la próxima? Terminamos nomás. Bueno. En el Evangelio de Lucas, capítulo número 16. La Biblia, recuerde, nos menciona de que Abraham fue unido a su pueblo. Lucas capítulo 16. Usted ha de recordar una preciosa historia. ¿Cuántos recuerdan la historia del rico y Lázaro? Esta historia se estrecha profundamente con la vida de Abraham. Primer punto, la Biblia no nos dice por ningún lado si esta historia era una parábola. Jesús la contó tan solamente como un suceso. ¿Sí? Una parábola, a diferencia de este suceso, una parábola es una ilustración que Dios o que mi Jesús utilizaba para poder extraer de esa ilustración una enseñanza. Ahora, yo puedo utilizar una parábola utilizando personajes ficticios para sacar una lección espiritual. Pero en el caso de la historia del rico y Lázaro, la Biblia no nos dice sin ninguna parte si esta historia era una parábola, es decir, una ilustración. Y si Jesús no nos dice en su palabra que era una ilustración, sí, o a semejanza de parábola, entonces bien podríamos decir que esta historia bien pudo haber sido cierta o real. Ahora, la Biblia menciona en esta historia un suceso muy importante que tendrá como desenlace el encuentro con Abraham. Verso 19, vamos a leerlo. Había un hombre rico, ¿sí? Que de pronto en la gráfica algo lo podríamos apreciar, que se vestía de púrpura y de lino fino. Y hacía, recuerde, en su riqueza, dice la Biblia que hacía ¿qué cosa? Banquetes. ¿Cuánto tiempo? ¿Cada qué tiempo? ¿Cada semana? Cada día. Padre hermano, tenía plata para despilfarrar diariamente. No es que hacía una comidita, hacía banquete cada día. Amén. Buffet cada día. Verso número 19. Cada día hacía banquete y lo hacía, dice ahí, con esplendidez, es decir, con gran glamour. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel.
es decir, fuera de la casa de él. Sí, pero este hombre era pobre, un mendigo lleno de llagas. Y ansiaba saciarse. Es decir, que este hombre sí se llenaba. Pero se llenaba ¿de qué? Como todos los días. Es como un animalito que sí, que siempre busca una tercera. Algo de filtrafa le da de caer, ¿verdad que sí? Ahora, dice la Biblia, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían, dice ahí, las llagas. Sí, yo creo que esta gráfica está muy bien ajustada, sí, a esa realidad. Aconteció, ¿sí? ¿Cuántos saben que algún día va a acontecer también con nosotros? Aconteció que murió. Obviamente, ¿quién habría de morir primero? El mendigo, ¿verdad? Sin cuidado, todo enllagado, propenso a una infección. Obviamente, el mendigo tenía mayores probabilidades de morir. Murió el mendigo, dice la Biblia, y fue llevado. ¿Por quiénes? ¿Quiénes lo conducieron luego de la muerte? Mira esta ilustración muy importante. Luego de la muerte, sí, te vienen a ver. Esto es importante entender. Por eso es que este pasaje ilustra muy bien de sí, qué hay después de la muerte. Luego de la muerte, sí, vienen a vernos. Ahora, el asunto es quién te viene a ver. ¿Quién quisiera que te venga a ver? Mucha gente que ha tenido ciertas experiencias en lapsus solamente, ¿no?, de tiempos de muerte. Hay gente que ha perdido el conocimiento o que se ha visto en crisis entre la vida y la muerte. Sí, mucha gente cuando reacciona se levanta así o despierta espantado. Hay gente que medio está en agonía y ya está viendo a los demonios. Amén. Ya está de alguna manera turbado, atormentado antes de tiempo. ¿Por qué? Porque obviamente en su vida no glorificaron a ese Dios. En su vida no honraron lo que debe de ser tenido en sí como algo muy digno de ser tomado y vivido. Y menospreciaron, sí, la salvación que Dios nos ha dado. La Biblia menciona que luego de que el mendigo muere, fue llevado o conducido por los ángeles. Ahora bien, ¿a dónde fue llevado o conducido? Al seno de Abraham. Cuando habla del seno, se habla del lugar o la habitación de Abraham. Es decir, que cuando en Génesis 25, versículo número 8, Abraham muere, sí, relativamente muere en su cuerpo físico, pero su interior, diría yo, su alma siguió viviendo. Usted sabe bien que el hombre es un ser tripartito: cuerpo, alma y espíritu. La Biblia nos detalla de manera muy precisa que cuando el hombre muere, el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. El cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado. Pero el alma es la que de alguna manera se pone enfrente a recibir la retribución, sea de vida o sea de condenación. En el caso de Abraham, como él fue, diría yo, aprobado por Dios, su condición fue de vida luego después de la muerte. No murió, diría yo, relativamente hablando. De manera completa no, físicamente sí, pero su alma quedó con vida, consciente. La Biblia dice que este mendigo fue llevado por los ángeles al seno o al lugar de Abraham. Ya vamos a avanzar con la diapositiva. Y luego, ¿qué sucedió también? Con el tiempo, ha de haber pasado, qué sé yo, unos 10, 15, 20 años más de vida. Y murió también, ¿quién? Murió el rico, pero ojo, a este no lo vinieron a ver. Murió también el rico y fue sepultado. Ahora, esta es una perspectiva desde el punto de vista del seno de Abraham hacia la mirada del rico. Hay otra
invirtiendo la gráfica desde el punto de vista del rico hacia el seno de Abraham con Lázaro, el mendigo. Ahora, mi pregunta es, ¿en qué lado usted quiere estar? ¿Desde el punto de vista de Abraham o desde el punto de vista, sí, del mendigo, del rico? Ahora, no se confunda. Aquí yo quiero que usted entienda algo y no se confunda. La pobreza y la riqueza no define el lugar a donde vamos a parar. De eso usted tiene que tener mucho cuidado. La riqueza y la pobreza no define a dónde vayamos a parar. Porque si un rico había ahí, en ese lugar, ¿era quién? Abraham. La Biblia dice que Abraham era riquísimo, pero también era justo y piadoso. Amén. Mucha gente dice, ay hermano, como aquí vivo humildemente, soy pobre, allá el Señor me va a dar algo muy grande. Cuidado, lo grande que te da será la condenación y una paila bien grande donde te estés quemando. Porque a Dios no lo vamos a sorprender por la pobreza o lo miserable que podamos vivir. A Dios lo que le interesa es ver un corazón arrepentido donde Cristo sea la lámpara que se enciende en medio de esa pobreza. Ahí Dios te da, sí, todo el regalo que Él puede darte. Amén. Ahora, ¿cómo concluirá todo esto? Allá la matriarca me hace así. Es a la hora. Quedémonos ahí. Es que es muy grande el asunto. Vamos a ver de manera mucho más profunda todo esto. Pero usted sí tiene que entender algo, mi querido hermano y hermana. ¿Sí? Para Dios, el poder vivir esta vida con una buena vejez tiene una llave. Esa llave es Cristo. Cristo es el único que puede congraciarte ante tu Dios para que Él te bendiga y puedas llegar, diría yo, a descansar en la sepultura con buena vejez, con bendición, siendo, recuerda esto mi querido hermano, no impidas si que Dios deje de usarte simplemente porque has pasado cierto límite de edad. Tú puedes ser un poderoso instrumento en Dios si te depositas en la mano de aquel que puede realmente, sí, restaurar y levantar tu vida. Jóvenes, no malgasten su juventud, porque podrá llegar también lo inverso. En ese sentido, Eclesiastés es determinante. La Biblia menciona para los jóvenes que no han sabido aprovechar su vida en Dios, llegar a una vejez deplorable. Quiero terminar simplemente con esto. Vayamos por favor al libro de Eclesiastés. Entiendan esto, mis queridos hermanos. Jóvenes, ustedes que piensan que su vigor estará siempre en sus huesos. Eclesiastés capítulo número 12, verso 1. Eclesiastés capítulo 12, verso 1. ¿Lo tienes? Quiero que un joven lo lea. Un joven. Si hay jóvenes. A ver. Con buena voz, pero fuerte, en nombre de Jesús. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo contentamiento en ellos. Recuerda, tal cual como leyó nuestra hermana, acuérdate de tu Creador en los días. ¿Cómo Dios ve también tu juventud? Lo ve como los años. ¿Cómo ve tu juventud, tu Dios? Días, tan solamente días. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos
y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Cuánta gente adulta se lamenta porque en su juventud no la supieron aprovechar? ¿Verdad? Tú, si Dios te ha permitido llegar a esta preciosa edad de la juventud, aprovéchala. Pero aprovéchala no en tus fuerzas, sino en las fuerzas de tu Dios. Y de seguro que Dios te va a recompensar mucho más en tu vejez. Amén. Que el Señor nos bendiga y recuerda, no desde esta perspectiva Dios te quiere, sino así, de parte de la perspectiva de Dios. Aleluya. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Dios del cielo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Qué grande eres, oh Dios. Y cómo un versículo tan sencillo puede llegar a bendecirnos de una manera tan grande. Ese es tu poder. Ese es el poder que tiene tu palabra. Porque la Biblia dice que ella es espíritu y es vida. Señor amado, dame de tu vida. Dame, mi Dios, de tu espíritu. Si me siento morir, si me siento débil, si me siento acabado, sin importar la edad que tenga, yo quiero, Señor mi Dios, florecer en tus atrios. Quiero rejuvenecerme con tus fuerzas. Quiero levantar y extender mis brazos como el águila. Quiero sentir el vigor de un búfalo en mi vida, Señor amado. Quiero tener el Espíritu Santo gobernando todo mi ser. Si no te he pedido perdón, si te he ofendido y mi pecado hace que me envejezca, si mi culpa simplemente se ha vuelto en mi corazón un duro remordimiento, Señor, te pido perdón. Porque no quiero vivir con un remordimiento que carcome mis huesos. Porque tu palabra me dice que mientras callé, mis huesos se envejecieron. Pero cuando confieso mi pecado, entonces, solamente entonces tú me levantas y me das oportunidad de vida. Padre, permite que este pueblo, que este remanente que hoy ha venido a tu casa de oración, a aprender de tu palabra, Señor amado, haya podido, Señor, en ti recapacitar en sus caminos. Seas tú un joven o seas tú un anciano, Dios puede usarte. Dios puede levantarte. Y Dios puede hacer que todo tu entorno cambie si tú estás dispuesto a servirle. Señor amado, gracias te doy en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Sí, recogemos las ofrendas que hayamos traído, sí, y los diezmos en obediencia, sí, y amor que le hayamos traído a nuestro Señor. Le recuerdo que hoy por la noche tendremos culto, sí, para toda la familia. Recuerde que estamos analizando una carta maravillosa allá en la segunda carta de los Reyes. Amén. No se pierda esta preciosa bendición. Le recuerdo también que tenemos la canasta de amor. Sí, no se olvide, sí, contribuir con un producto para bendecir la familia, sí, de nuestros queridos hermanos. Amén. Tráigase un producto para bendecir a otra familia. Alguien que nos esté visitando hoy por primera vez, creo que todos somos, déjeme un vistazo general, creo que todos somos de casa. Amén. Hoy por la noche, exactamente, gracias por recordarme. Hoy por la noche, recuerde, tenemos culto también de Santa Cena. Amén. Si tiene dificultad con su hijo, con su esposo, con su esposa, arregle su situación, amado hermano y hermana, desde su hogar. Si tiene que pedir perdón, pida perdón. Sí, pero levántese en Dios en armonía para que venga a disfrutar de esa fiesta espiritual, que es el recordar el pacto del cuerpo y la sangre de Jesucristo a través de la Santa Cena. Amén. Gloria sea al Señor. Que Dios me los bendiga. Sí, que el Señor los bendiga a todos. Aleluya.